Son las 10 de la mañana con 31 minutos y partimos ahora en conversación con el arquitecto ex presidente del Colegio de Arquitectos, Manuel Marchán. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Está en silencio, querido Manuel. Póngale ahí, quítele el micrófono. Ahí Disculpa. sí, ahí estamos. ¿Cómo Ahí sí, estás? ahí sí que sí. Bien, bien. Digamos, tratando de entender lo que ha sucedido en nuestro país estos últimos días, a partir del 4 de septiembre. Y bueno, en ese sentido, con más preguntas que respuestas, digamos. ¿Ah? Creo que todos estamos en un proceso de análisis importante. Ujú. Bueno, de hecho, creo que cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Estamos como pensando también desde nuestros lugares, y ayer conversábamos con Tania en nuestra pequeña reunión de pauta respecto a qué pasa con los temas que a nosotras como ciudadanas y a este programa, por su enfoque, los temas que tienen que ver con ciudadanía, con cultura, con el habitar, y que estaban propuestos en esta propuesta de nueva constitución. ¿Qué pasa ahora con esos temas? Y, por ejemplo, en el artículo 52 de la propuesta constitucional se consagra, diríamos, el derecho a la ciudad basado en el principio del bien común. Y sabemos que hoy día tenemos una tremenda deuda en términos de cómo construimos ciudades y cómo también la inequidad económica deriva en una inequidad de derechos en el habitar, ¿no? Del uso de transporte público, del uso de espacios públicos, del acceso a espacios verdes, etcétera. ¿Cuáles van a ser los desafíos que seguimos teniendo y cuáles crees tú, Manuel, que pueden ser los caminos para hacernos cargo de esos desafíos ahora? Sí. Antonella, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. ¿Mm? Hay algunos agradecimientos que necesito dar. Quiero agradecer también a quienes redactaron el texto constitucional, a la Asamblea Constituyente. Quiero agradecerles porque la verdad es que pienso que fue un trabajo fue un trabajo fuerte, digamos, de un año, para personas que elegimos, que nosotros los elegimos, nos eligieron ellos, no se autoeligieron, fueron elegidos por nosotros, y desarrollaron un trabajo que, si bien es cierto, no fue entendido a lo mejor, o a lo mejor fue entendido pero no se aceptó por un 60% de la ciudadanía, sí hay ahí algunos principios que no podemos dejar de lado, como por ejemplo el artículo 52 que tú acabas de mencionar. En ese sentido creo que nuestra gran tarea es, y en ese sentido también como miembro de Arquitectos por un Chile Digno, es tomar aquellos elementos que son rescatables del texto constitucional y tratar de hacerlos entendibles a la ciudadanía y tratar de ponerlos presentes, algunos de ellos, en el nuevo proceso constituyente que se va a iniciar. Uh-huh. ¿Cuáles son Yo esos creo que, elementos? sí, espera un momentito, porque yo quisiera insistir un Uh-huh. poco en un cierto punto. Yo creo que lo que sucedió el 4 de septiembre a lo largo de nuestro país, son 4.250 kilómetros, podríamos asociarlo claramente, digamos, como una réplica del 2019. Una réplica. O sea, ¿en qué sentido, digamos? Asumiendo esta metáfora del terremoto, digamos, el terremoto del 2010 fue una fractura de 900 kilómetros aproximadamente. ¿Mm? Esta es una fractura de 4.250 kilómetros, porque fue el país completo, excepto algunas comunas de Santiago Sur que votaron rechazo. Que votaron rechazo. Entonces hay aquí, como quien diría, creo yo, dos placas tectónicas que no funcionan, que no están armonizadas, que es una, la placa tectónica profunda, Gabriel Salazar ha hablado mucho de eso, del sentir popular, del pueblo, que en estos momentos para mí el pueblo es un desconocido y que tendría muchas ganas de conocer más. ¿Mm? Y por otro lado, la placa superior, que es la placa institucional de Chile, que sabemos cómo funciona el gobierno, la administración, el Congreso, la política tradicional. Yo creo que estas dos placas son las que están en colisión y se expresa
ahora como una nueva réplica del malestar social, como diría Alberto Mayor, del malestar social, digamos, en el sentido de que esto no es distinto de lo del 2019. Nuevamente este 60% nos está recordando que no lo estamos escuchando. ¿Mm? Ese es un punto que quería precisar, Claro, Antonio. y uno pensaría que parte importante de la gente que rechazó este texto vive en situaciones muy precarias en términos de sus habitares urbanos, ¿no? Con poco acceso a servicios, con poco acceso a locomoción, con poco acceso a áreas verdes, con viviendas en muchos sentidos muy inestables, con su acceso a la vivienda de manera muy inestable, ¿cierto? Con en algunos casos muchas dificultades para poder conseguir arriendos, qué decir, poder llegar a tener una propiedad, etcétera. El derecho a la vivienda era algo que de lo que también se hacía cargo esta propuesta constitucional y aún así fue Claro. rechazada y por supuesto eso nos levanta muchísimas dudas y ahí Manuel estamos en exactamente en la misma y entrevistando gente para tratando de entender, uno, qué pasó, y luego, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿No? ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la ciudad, que es algo que es otra manera de pensar el habitar? Y ahí le pregunto también, como parte de Arquitectos por un Chile Digno, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo hacemos para tomar esos valores, esas ideas que estaban ahí en la propuesta constitucional y seguir adelante con ellas? Sí, yo creo que tenemos que hacer un proceso de revisión, ¿cierto? Hay que hacer un proceso de revisión respecto de lo que se escribió en la Constitución. Eh, Todos los derechos que tú mencionas respecto del hábitat son parte de los derechos sociales, parte de los derechos sociales que estaban garantizados en este texto. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y siguen estando vigentes, porque como tú bien dices, la ciudad hoy en día es una ciudad segregada, donde los habitantes eh, diariamente están expuestos a un cierto malestar en lo cotidiano, trasladarse del trabajo a partir de las 6 y 5 de la mañana, digamos, a lugares distantes de trabajo, pasar por una ciudad, digamos, aparentemente desconocida, en la cual los servicios están concentrados en ciertos barrios y en otros no, es una dureza diaria, cotidiana, que los sectores populares sienten. Pero hay sectores que no conocemos. Nosotros como arquitectos progresistas nos damos cuenta, digamos, que hay muchos sectores de la ciudad a los cuales no llegamos. Y cuando digo sectores urbanos y sectores populares. Y una capa de sectores medios, digamos, también bastante desconocida. Estoy pensando, por ejemplo, en la gente que trabaja de manera individual en los delivery, en los Uber. ¿Cuántos son? ¿Cómo votaron? ¿Cuáles son sus expectativas? No los conocemos. Conocemos más las organizaciones sociales, la organización de los campamentos tradicionales, por ejemplo. Uh -huh. Ahí estamos, compartimos, digamos, la firma de la Castrina con los pobladores y el presidente Boric, apoyamos y asesoramos en la medida de nuestras posibilidades a la Asamblea Constituyente, a la Comisión Constituyente, digamos, a través de asesorar al grupo que estaba más involucrado en el tema de la vivienda. Ahí estuvieron también los pobladores ayudando a reforzar ese texto. Pero es eso lo que más o menos conocemos. Hay otro gran sector de la ciudadanía que no lo conocemos y nuestra tarea hoy es tratar de conocerlo, tratar de explicarle qué es lo que es un Estado benefactor, qué es lo que es un Estado de derechos sociales. Porque, Antonella, mira, si nosotros vemos, en general uno se mete a las encuestas, digamos, hay algunos sitios muy buenos, un Holster, por ejemplo, es un sitio bastante bueno, que tiene unas bases de datos muy interesantes. Vemos, por ejemplo, que el rechazo triunfó ampliamente en las cárceles. En las cárceles. Insólito, una paradoja, podría pensar uno. Otra paradoja, fuerte votación del rechazo en comunas como Petorca, por ejemplo, que no tiene agua, Quintero, digamos, Puchuncaví, que son zonas de sacrificio. Sin embargo, los derechos ambientales estaban incorporados en la nueva Constitución. Entonces, la gente no los leyó, no los entendió, o se dejó llevar en algún sentido
por esta millonaria campaña del miedo establecida por los medios de comunicación oficiales. ¿Qué parte de nuestro mensaje falló? ¿Cómo fallamos nosotros en explicar esto y en llegar a la ciudadanía que recién se estaba incorporando al padrón electoral? Porque la diferencia de votación, habría que ver ahí exacto la estadística, pero alrededor de 4,5 millones más en el apruebo de entrada, es prácticamente padrón electoral nuevo. Así como una cosa muy gruesa, ¿eh? El análisis estadístico hay que hacerlo mucho más fino, pero uno podría pensar, el padrón electoral nuevo prácticamente definió esta histórica votación. Claro, y hay quienes dicen en ese sentido que la gente que fue a votar, porque era obligatorio este domingo y que no votó antes, entre otras causas, se lee, ¿cierto? Se propone que tiene que ver con un perfil de gente que dice, bueno, a mí la política no me afecta, quien esté en el poder, lo que pase con las leyes, lo que pasa no tiene nada que ver, yo tengo que seguir trabajando todos los días igual. Y ahí, claro, por supuesto que hay una deuda importante respecto a cómo llegamos a esas personas. Y una de las cosas, Manuel, que también apareció en la conversación y que nos lo decía Manucha Pinto ayer acá en el programa, es que también cuando uno ha vivido en un sistema que ha sido tan maltratador, y en donde cualquier cosa que uno tenga ha sido tantísimo trabajo y se ha tenido que pagar en tantísimas cuotas, con unos créditos imposibles, etcétera, eso se tiene que proteger, ¿no? Y claro, nos cuesta pensar en la posibilidad de un estado ni siquiera benefactor, de un Estado garante Claro, de un derecho, ¿no? Estado garante de derechos. Claro, Pero, entonces ahí pensar en cómo mostramos que eso es posible, que existen otras sociedades que sí están organizadas así y entre otras cosas que aseguran derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. claro, mira, hay un asunto que es muy importante dejar presente, digamos. La Comisión Constituyente no tuvo financiamiento yo diría que no tuvo financiamiento y tiempo para poder explicar, digamos, el texto constitucional. Era un texto constitucional bastante avanzado. O sea, la prensa internacional, el pensamiento internacional habla de que esta constitución es una constitución innovadora, es una constitución de futuro. Sin embargo, no pudimos como informarlo. Fue mucho más fuerte el peso del mercurio, el peso de los medios de comunicación que están comprometidos, digamos, con intereses económicos y por lo tanto se generó una fuerte campaña, una ingeniería de campaña a través de los fake news de la internet, que fue realmente una avalancha. O sea, era muy difícil lidiar contra eso y lidiar sin financiamiento contra eso. Esa parte, digamos, la gran campaña por denostar, digamos, la comisión constituyente a partir de las polémicas, entre comillas, performance que habían, es parte, digamos, también que explica esta votación. Ujú. O sea, la votación no se explica solamente porque la gente haya rechazado el texto como tal, porque es probable que mucha gente no haya tenido tiempo para leerlo. ¿Mm? Es muy probable, y si lo leyó, es probable que no haya estado de acuerdo con muchos de los artículos. Bueno, de hecho, Pero, pero perdón el que te ataque interrumpa, de... solo ¿Sí? para remarcar ese punto, ¿no? Y de hecho, cuando se levanta la información en respecto, las personas responden de por qué rechazaron o por qué iban a rechazar en las encuestas que se hicieron antes, la mayoría de esos tenían que ver derechamente con mala información. Cosas como me Exacto, van a quitar mi casa. Entonces eso exacto. como Y ni eso es una siquiera. cuestión absolutamente falsa. ¿Ah? El tema ese, por ejemplo, en particular de me van a quitar mi casa, es un tema que surge de la propuesta de arriendo desde el Estado para poder solucionar en parte, digamos, la necesidad de vivienda. ¿Ah? Claro, esa fue una propuesta dentro de las muchas otras que el Estado ya viene otorgando. O sea, en eso era muy difícil que hubiera cambio. Sin embargo, el cambio era el tema del arriendo. Y ahí la gente pensó, no vamos a tener casa. Sin embargo, el tema del arriendo no es invento de la Constitución. Ujú. El tema del arriendo venía de antes. El arriendo es parte, digamos,
de lo que ha sido un negocio inmobiliario actualmente y el enriquecimiento de las empresas inmobiliarias que tienen una muy buena conexión con el sector financiero. Todos estos grandes bloques, digamos, por ejemplo, de la zona de Estación Central, son viviendas de arriendo, vivienda que no le pertenece a sus usuarios. Claro. ¿Te fijas? Entonces, la idea era generar una línea, y la idea es generar una línea de arriendo a costo más bajo y que efectivamente la gente pueda tratar de ahorrar mientras tanto para obtener una vivienda propia. No era la única política que estaba definida. Claro, pero eso tampoco, o sea, la palabra arriendo que yo recuerdo no aparece en el texto, aparece derecho a la No, vivienda, ¿no? de hecho la Entonces, vivienda no aparece. entonces ahí hay, claro, hay mala información que se entregó concienzudamente, digamos, y repetidamente, esa información y personas que finalmente podemos pensar, todavía estoy contigo, Manuel, en que estamos recién, que tenemos mucho tiempo, tenemos un tiempo largo delante para entender qué fue lo que nos pasó y para entender también la desconexión que existe, ¿no? Y ahí Claro, también claro. nos hacemos cargo de decir, bueno, hay cosas que no estamos viendo, hay cosas que no estamos entendiendo, porque para que estas mentiras calen en las personas tienen que sentirse en un lugar de vulnerabilidad profunda, ¿no? Y ahí, desde el ejercicio del habitar, desde la construcción de redes comunitarias, de redes sociales. ¿Cuál es el rol que puede tomar también la arquitectura, el urbanismo y la manera de ver la ciudad para este desafío tremendo que es reconstruir las confianzas, ¿no? entre ciudadanos y ciudadanas? Sí, esa es una gran pregunta. ¿Eh? O sea, yo creo que ahí nosotros como arquitectos por un Chile digno tenemos una gran tarea que realizar. Eh, Nuestra organización, que es una organización informal, tenemos, digamos, simpatizantes, adherentes, a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, tenemos una sensibilidad respecto de lo que sucede en regiones. Pero, sin embargo, creo que tenemos que abrirnos más. Tenemos que abrir más nuestros espacios de diálogo. Ujú. La gente dice, ¿qué saco con votar por tal o cual cosa si yo mañana tengo que ir a trabajar igual? Sí, Ahí, en esa frase está en cierto sentido la respuesta. No se trata de que vaya a trabajar igual, se trata de que vaya a trabajar distinto. Se trata de que haya nuevas condiciones. Si nadie dijo que no había que ir a trabajar al día siguiente, hay que ir a trabajar al día siguiente. Hay mucho que hacer, pero hay que hacerlo en mejores condiciones, con derechos garantizados, con salud garantizada, con vivienda, con educación. Que no sea la educación una mochila de deuda para los estudiantes que recién están naciendo al sistema laboral. Nacen endeudados, sí. nacen endeudados. Los primeros años son para pagar la deuda. Y No son los por primeros eso años. hacemos del endeudamiento una manera de vivir. Claro, vivimos con la tarjeta de crédito, vivimos endeudados, vivimos marcando la tarjeta. Antiguamente eran las fichas, en las salitreras eran las fichas. Ujú. Las Bueno, tarjetas son una ficha. sí, básicamente es una manera bien brutal y bien gráfica de Claro. verlo y de la que tenemos que hacernos cargo también. Manuel, vamos a estar muy atentos acá en Radio Universidad de Chile a lo que ustedes, como arquitectos por un Chile digno, vayan haciendo y proponiendo para esta nueva etapa, porque estamos seguros que esto no queda acá. Estamos ahí en la tensión de cambios de sentido común profundos y por supuesto vamos a seguir dando la pelea para que tengamos una sociedad más justa y digna para todos y todas. ¿Querías sumar algo Exacto. más? Sí, yo quería agregar lo siguiente. Nosotros, como arquitectos por un Chile digno, estamos absolutamente convencidos de que esto, en cierto sentido, tiene una lectura de derrota, tiene una lectura de derrota y de derrota dolorosa, digamos, sobre todo por no haber sabido explicar bien. Pero estamos absolutamente convencidos de que debemos seguir trabajando y aportando, digamos, a la construcción de un sujeto social más consciente, más libre para sus decisiones. Y en ese sentido agradezco mucho la invitación de ustedes porque nos permite, digamos, abrir la discusión. Hay que recuperarse, hay que efectuar el duelo. Siempre es necesario elaborar el duelo, ¿cierto? Pero hay que salir también del duelo. No hay que despreciar al 60%, hay que tratar de entender al 60%. La empatía es fundamental en estos momentos.
claro que sí, porque cada persona tiene sus razones y sus razones son válidas. Así que la empatía hay que tratar de mirar, hay que tratar de, y también ser humilde y reconocer, uy, hay cosas que no vi, Exacto. hay cosas que no he estado entendiendo. Seguimos en ese camino y es bueno saber que no estamos solos y solas haciéndolo. Manuel Marchán, arquitecto, expresidente del Colegio de Arquitectos, partes de Arquitectos por un Chile Digno. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Es director Exdirector, nacional perdón. solamente. Me, Exdirector, no presidente. Bueno, hago ahí la objeción. Sí. Entonces, exdirector nacional del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, Manuel. Saludos, Ornella, y muchas gracias a ustedes. Bueno, Que estén nosotros muy bien. despedimos a Manuel, despedimos el programa. Yo regreso a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con el gran Carlos Cabezas, que está lanzando un EP con canciones inéditas. Vamos a estar conversando, por supuesto, también con Alejandra Pinto de series y de cine. Vamos a hablar de esta serie sobre El Señor de los Anillos, que nos tiene con mucha curiosidad. Y mañana a las 10 regresamos con Tania, con Pancho, con Manuel, con todo el equipo del Semáforo para acompañar su mañana. Que estén muy bien. Chau.